Podemos abrir un turno de preguntas, de comentarios. Yo solamente quería hacer un comentario. Yo me considero, a ver, no soy muy buen orador, perdonadme. A mí me gustan las mujeres, tal como cual tengo establecida una pareja normal, pero llevo trabajando con homosexuales desde que tenía 14 años. Considero que son personas que si hay que pedirles un favor siempre están ahí, que si te hace falta algo siempre las tienes ahí, no es ningún peligro social. Y hoy en día me siento muy orgulloso de ser amigo de él. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, porque él me llama Ángel, nos conocemos hace muchos años y realmente tú eres de esos heterosexuales que ojalá y así fuesen la mayoría, por no decir todos. Una persona que tiene perfectamente asumida su orientación heterosexual y perfectamente canalizada y que no tiene ningún inconveniente en tener relación y amistad con cualquier otra persona de otra orientación afectivo-sexual, porque para ti no supone ningún riesgo. Ningún riesgo ni ningún trauma. Pues realmente eres un ejemplo para el colectivo heterosexual. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo voy a hacer un pequeño comentario. Me ha recordado mucho esta historia de este chavalito del colegio mayor a American Beauty, a visto esa película. Me ha recordado horrores a la reacción que tuvo el hombre que tiene relación con el otro hombre que es militar, un machote, y que al final, bueno, ya lo sabéis, que al final le mata. Y me ha recordado horrores esa parte del libro. Sí, es que hay que recordar, lo ha comentado Íñigo, lo ha comentado también Manuel Ángel. No hay que olvidar que todavía en algunos países como Latinoamérica, también lo ha comentado Gracia, se asesinan a los jóvenes por ser homosexuales. En México se publicó un libro, un periodista publicó un libro sobre todos los jóvenes homosexuales agredidos físicamente y asesinados por homofobia, que sus familias no habían ido a recoger los cuerpos a la morgue. Sus familias no los habían reclamado ni habían ido a recoger los cuerpos a la morgue porque no querían enfrentarse y no querían que todo el mundo supiera que habían sido asesinados por ser homosexuales. Hay un libro escrito por un periodista mexicano, o sea que esto es una realidad todavía presente en la mayoría de los países y en España quizá es verdad que hay casos violentos, como el que ha mencionado Manuel Ángel, pero lo más preocupante es que esos jóvenes no tienen referentes. Tienen más referentes que cuando Gracia, y ella es más joven que yo, éramos adolescentes. No teníamos ni uno, por decirlo así, ¿no? Por decirlo, no teníamos ni uno. Sí que iba referentes, pero gracias a los medios de comunicación, gracias a una visibilidad como puede ser Chueca, a un barrio como puede ser Chueca en Madrid o como puede ser en Barcelona, una visibilidad de una serie de personas. Pero donde tendría que haber una presencia y una visibilidad y unos referentes sería, como ha dicho Íñigo, en las escuelas, en los ámbitos públicos, y ahí falla, y va a fallar más, y va a fallar. No solamente ha fallado, yo creo que el gobierno anterior no fue lo suficientemente valiente como para trabajar más sobre este tema. Sí que se hizo mucho, una asignatura como educación para la ciudadanía, pero que luego se quedó tan light, que leías los libros y venían 2 párrafos sobre qué significaba ser homosexual. Yo creo que se tendría que haber impulsado más campañas públicas hacia la gente joven, hacia los homosexuales, y lo malo es que ahora va a haber un retroceso importante porque lo que va a haber es un completo silencio de políticas hacia la población LGTB, sobre todo adolescente. Se han cargado la educación para la ciudadanía y no creo, la señora Esperanza Aguirre ya ha lanzado la orden de que los institutos pidan permiso a los padres para poder hablar de sexualidad. Sí. Y en el ayuntamiento, la pera y la manzana. Pues sí, entonces, y no solamente en Madrid, sino en otros sitios, quizá en el País Vasco no, porque creo que tienen 2 dedos de frente más que nosotros aquí en Madrid, pero bueno.
creo que las políticas que lleva en el País Vasco son mucho mejores, yo las conozco y son mucho mejores. No, pero que educación, ¿no? ¿La educación tampoco? Pero hay mucho más. En educación mucho más apoyo. Hay muchos materiales, pero claro, la trampa es que esos materiales están a disposición de las escuelas, hay muchos tutores, directores y directoras de centros muy comprometidos que toman como plan del centro que estos temas se aborden en horas de tutoría, por ejemplo. Pero es que la educación en valores de respeto a la diversidad afectivo-sexual debe ser una materia obligatoria. Y es que educación para la ciudadanía era una cosa que se quedaba corta, porque era una asignatura en un curso de la ESO. No, es que como ocurre en México y en tantos otros países, tiene que ser una asignatura incluida, digamos, en el contenido curricular y que abarcase más de un curso, donde se abordasen no solamente el respeto a la diversidad afectivo-sexual, sino todas las cuestiones relativas a la diversidad y al respeto a los derechos fundamentales. Y en el País Vasco sí que hay muchos materiales y muchos centros que sí que están haciendo esta labor, o hay por ejemplo un programa, hablemos de homosexualidad, que está funcionando muy bien, que lo lleva Gitu, pero curiosamente en Guipúzcoa todas las escuelas públicas, todas, se han acogido porque es voluntario este programa y han ido mujeres y hombres, pero ningún colegio religioso, ninguno se ha acogido, porque es voluntario. Pues voluntario no, es que tiene que ser obligatorio, debe ser obligatorio. Por eso no se ha hecho. No, entonces libros como el de Manuel Ángel son muy necesarios, sobre todo si los utilizaran. Si estos libros llegaran a las escuelas, si llegaran a los propios jóvenes. Lo bueno que hemos tenido con este libro es que el Ministerio ha comprado 200 ejemplares para las bibliotecas públicas. Luego indagaremos a ver dónde han ido, si han llegado a las bibliotecas o no, pero es importante, ¿no? Es verdad que estos materiales tendrían que salir desde los estamentos públicos. De momento los estamos haciendo desde los estamentos privados, como editoriales especializadas, por decirlo así, porque no otras hacen. Entonces, el problema es cómo canalizarlos. Si no llegan, no llegan. Si estos libros no llegan a las bibliotecas, si no llegan a los colegios, si los profesores, los directores no tienen un interés especial por esta temática, pues nos va a ser muy difícil que lleguen a los chicos, a los adolescentes gays y lesbianas, porque es verdad que un adolescente de 14 o 15 años no viene a una librería, no va a una librería, no viene a una librería a comprar este libro. Es verdad que no tiene tampoco información suficiente. No tiene información suficiente para... Entonces, es verdad que habría que hacer un esfuerzo mayor. Lo bueno es que existen que está el libro, en este caso está este libro, que desde los centros que sí que es verdad que hay, como tú bien dices, hay iniciativas privadas de profesores o de directores, porque a nosotros nos llegan a la librería directores y profesores que casi siempre son homosexuales. Y de pronto decir, esto lo llevo para la biblioteca de mi colegio, y así poco a poco vamos haciendo, porque claro, aquí este es un libro que explica la situación de los adolescentes gays y lesbianas, pero tenemos otro problema, otra realidad social ahí ya, que son los hijos y las hijas de padres y madres homosexuales, que esa es otra realidad, que tampoco digamos, no podemos decir que desde las administraciones públicas se les haga mucho caso, porque creo que las administraciones públicas incluso ignoran o desconocen cuántos hijos hay de padres y madres gays y lesbianas, ¿no? Entonces, es importante que, y en este caso le doy las gracias a Manuel Ángel por haber escrito este libro, porque aunque sea en pequeños ámbitos, poquito a poquito, poco a poco, por lo menos vamos teniendo materiales de los cuales se puede mirar. De todas maneras, yo creo que es que una cuestión fundamental aquí es analizar, como tú comentabas, ¿no? Que estamos todavía en unos niveles de que tiramos mucho del voluntarismo, ¿no? En los centros educativos es el voluntarismo del profesor gay o lesbiana o del profesor concienciado políticamente, ¿no? O del profesor aliado que a veces tenemos porque buscamos esas alianzas para trabajar en red porque estamos más solos que la una. Muchas veces en los centros de primaria, en los de secundaria y en la universidad tampoco tenemos todavía realmente espacios o tantas redes funcionando, ¿no? Entonces, al final es que alguien tira y entonces hace unas jornadas o organiza un curso o compra los libros para la biblioteca. Yo, por ejemplo, en facultad, claro, soy la que llevo todo este tipo de temas, ¿no? Y yo creo que no solo es que los chavales y las chavalas están más solos que la una en los centros escolares, que muchas veces pensamos en ellos y obviamente hay que pensar en ellos, sino que el propio profesorado, muchas veces yo por ejemplo ahora ya tengo una plaza indefinida en la universidad, entonces ahora ya me veo como con
posibilidades de moverme con otro margen, pero hasta hace unos años que estaba en precario, claro, es que la exposición es muy costosa todavía y te juegas el puesto de trabajo, y eso le está pasando a la gente en los institutos. La gente está con las interinidades, están con un pie en la calle. ¿Cómo vas a decir, no, mira, es que encima soy lesbiana y encima voy a montar un taller para mis alumnos y encima, o sea, es que estamos ahí haciendo unos esfuerzos realmente impresionantes, ¿no? Casi de kamikazes, ¿no? Y esto para hacer otra reflexión un poco más general también sobre la cuestión precisamente de salir del armario, porque yo creo que sería importante que cambiáramos a veces la visión de la salida del armario, ¿no? Muchas veces como que la hacemos recaer en las individualidades de por qué la gente no sale más del armario, y ciertamente a veces incluso nos podemos hacer una autocrítica y decir, en determinados contextos ya deberíamos estar saliendo más del armario, ser más visibles, la gente necesita referentes, los chavales jóvenes, pero es que hay otros momentos en los que yo creo que la pregunta interesante sería plantearnos qué le pasa al sistema educativo, qué le pasa a la sociedad en general, que no permiten la visibilidad de otras formas de organización afectiva, de otras sexualidades y de otras vidas, porque al final los miedos a salir del armario son esos, ¿no? O sea, ¿qué pasa en un sistema educativo en el que tú no puedes decir yo soy diferente porque es que parece que entonces vas a hacer proselitismo con los alumnos, entonces parece que eres la profesora radical, que vas a contar no sabe qué, ¿no? Y yo creo que deberíamos a veces invertir esa visión y decir, bueno, cuestionémonos todos y todas en qué sociedad vivimos que no permite la libre expresión de otras formas de vida, de otras afectividades, de otras familias, y pues en eso estamos, ¿no? Yo creo que además tenemos que hacernos un análisis de que aquí no hay nadie libre de prejuicios ni de estereotipos, ¿no? Yo creo que empezar por uno mismo, una misma, es interesante, ¿no?